Todos podemos ver, no sé cómo estará el audio. A ver, ¿cómo estamos con todos los alumnos que están presentes? Vamos a dar inicio ya a la sesión número 3. Vamos a dar inicio a esta sesión número 3. El tema es que no puedo yo observar el tema de cargar la diapositiva. Ya para poder cargar, no sé si ustedes pueden ir a archivo y cargar 3, o sea, cargar una PET clase 3. No sé si todos me escuchan y me recepcionan. Han hecho unos cambios acá que yo no encuentro lo que hemos venido manejando en el Microsoft Teams. Ya ese es el problema. Ese es el problema que tenemos en este instante. Pucha, ya. A ver, ya estamos todos presentes. Yo quiero cargar realmente la diapositiva, ¿no es cierto? Quiero ingresar. No sé si todos me pueden escuchar. A ver. Profesor Chess, no sé qué pasa, no puedo cargar la diapositiva. Si yo no tengo la función acá de moderador, es bien complicado que se lleve a cabo esto. Es complicadísimo. Entonces, Buenas tardes, profe. Sí se puede escuchar bien. se escucha bien, pero ¿pueden ver las diapositivas? No, las diapositivas no se pueden ver. No se puede, porque yo no puedo colgarlas. No tengo la opción. Yo creo que este mecanismo que están utilizando a mí me perjudica porque se supone que yo debería ser el moderador. Entonces, en este proceso,
Hello, ¿siguen aquí dentro? El profesor salió de la clase. Yo creo que él salió porque él dijo como que él tenía que ser el moderador para poder subir la diapositiva. Y la que aparece como moderador es Melissa. ¿Y qué hacemos? ¿Cerramos esta llamada y esperamos que él haga otra o qué? Tú ves, ahí yo no te sabría decir. Bueno, yo creo que mejor quedarnos a ver si él vuelve. Es que él no va a volver mientras esté de moderador. Vamos a cerrar la llamada a todos a ver si él abre uno. Bueno, exacto. Vamos a esperar porque Melissa escribió, le estoy llamando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí? Hello. Ahora sí estamos. A ver, por favor, apaguen ustedes sus micros y me confirma, o todavía no lo apaguen hasta que me confirmen realmente si ya ustedes están conectados. ¿Ya? Al no tener nosotros la opción de moderador, yo no puedo subir las diapositivas y es un poco complicado. Vamos a tener que hacer esto, no sé si se podrá grabar. O realmente poder subir, no puedo compartir yo un escritorio, ¿no? Ya yo le doy acá, tratar de incluir un mecanismo de poder adicionar la diapositiva del curso, pero no lo podemos jalar, como lo hemos venido haciendo normalmente, ¿no? Ahí se ve el escritorio, profesor. ¿Dónde está? Ahora sí. Ahí sí se ve el escritorio. Sí, se ve el escritorio. Sí, se ve. ¿Ven las diapositivas del curso? No. No. Cuando comenzó a verse el escritorio ya no lo veíamos a usted, solo se veía el escritorio. Ah, ok. Entonces pero el audio sí se escucha, ¿no? Audio sí, ¿no? El audio sí, perfecto. El audio se escucha bien, sin problema. Ahí está el escritorio, sí. Sí, ahí se ve el escritorio. A ver, vamos a abrir. Correcto. Ahora ustedes pueden ver las diapositivas del curso. Ahorita está abriendo. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, pueden sí. ver. Ya. Me avisan, o sea, pueden ver, está abriendo el PowerPoint, ¿no es verdad? Sí, efectivamente. Correcto. Ah, ya, entonces ha mejorado esto. Entonces, vamos a... Correcto. Correcto. Lo podemos ver en forma ampliada, ¿no es correcto? Sí. Sí, se puede ver. Ah, Sí, se ya, puede ver. perfecto. Ah, ok, entonces vamos a empezar, ahora sí. Lo que vamos a ver hoy día, ya,
El audio se recepciona de buena manera también, ¿no es verdad? Lo que vamos a hacer hoy día es la clase número 3. Nosotros ya hemos avanzado 2 clases. Primero definiendo el tema de lo que son finanzas internacionales. Y luego hemos visto un poco lo que es relacionado a los, digamos, a los diferentes organismos multilaterales y las instituciones que participan realmente dentro del mercado de finanzas internacionales. ¿Cuáles son las instituciones que interactúan realmente dentro del proceso? Y habíamos llegado a 2 conclusiones importantes en la clase anterior, que era, digamos, que las instituciones multilaterales lo que hacen es buscar flexibilizar los mercados y dar la oportunidad de financiamiento para que se dé, se profundice y se amplíe el comercio internacional. Entonces, en esta sesión número 3, nosotros vamos a introducirnos o vamos a comenzar a hacer las clases de la balanza de pagos, ¿ya? Entonces, siempre es preciso que ustedes me digan más o menos cómo vamos, hagan las preguntas necesarias en virtud realmente porque hay una actividad que ustedes tienen que realizar. ¿Me escuchan, no, señores alumnos? Sí, se escucha. Sí, se escucha, ya. Entonces, tenemos que hacer una actividad relacionada a la balanza de pagos de República Dominicana y hacer un efecto comparativo, sobre todo del último ejercicio. No queremos que volvemos con la misma inquietud que nosotros hemos hecho de la primera sesión, que lo que ustedes tienen que hacer siempre es hacer un análisis. No copiar cómo está conformada la balanza de pagos, sino ir haciendo análisis, ya de lo que sucedió, de lo que se registró. Entonces, vamos a ver primero los conceptos de balance de pagos, vamos a ver cómo está estructurada la balanza de pagos, luego vamos a ver un tema vinculado realmente al ahorro, ¿no es cierto? Antes el equilibrio y después el ahorro de diferentes maneras, cómo nosotros lo podemos analizar. Todos los países, señores, crecen en virtud al ahorro realmente que nosotros mismos internamente podemos generar, ¿ya? Entonces, ese es, digamos, el tema que se va a desarrollar hoy día. Entonces, vayamos de frente al tema de la definición de qué cosa es la balanza de pagos, ¿ya? Este es un tema fundamental. Después vamos a tener, digamos, una prueba pequeña, ¿no es cierto?, 30 minutos, que la vamos a tratar de terminar. Y una de las preguntas claves es el tema de la balanza de pagos. En términos generales, esta balanza de pagos ya es un documento contable, ya que sirve como efecto comparativo para poder comparar, digamos, las operaciones que se registran o se dan en un determinado país. Entonces, bajo ese mecanismo de registro, yo puedo comparar cómo está Ecuador con Colombia, con Perú, con República Dominicana. Entonces, los parámetros de registro, ¿no es cierto?, contable, las operaciones que se dan en un determinado país, se definen como la famosa balanza de pagos. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo conozcamos. ¿Por qué? Porque ahí se registran todas las transacciones realmente que se dan en un país y su vínculo con el exterior. Lo mismo sucede, ¿no es cierto?, lo mismo sucede con la estructura realmente, digamos, no solamente de las relaciones básicamente comerciales, sino todo tipo de transacciones que se pueden dar a cabo. Entonces, esta balanza de pagos es muy importante realmente, ¿ya? Es muy importante porque al elaborarla, nosotros podemos determinar los famosos superávit o los famosos déficits que pueden existir, ¿ya? Entonces, no hay que perder de vista que eso es un tema contable. Registro de las operaciones que tiene un país internamente y su vínculo con el exterior. Siempre está definido a un periodo dado, ¿ya? Para poder hacer, igual como en una empresa cualquiera, llevar el efecto comparativo. Esa es la idea realmente de esta balanza de pagos, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora los componentes de la balanza de pagos. ¿Cómo está estructurada la balanza de pagos?
La balanza de pagos tiene 3 cuentas bastante definidas. Balanza de cuenta corriente, balance de capital y balanza de reservas oficiales. ¿Ya? Son las balanzas que, digamos, conforman la balanza de pagos. Entonces, nosotros vamos a comenzar a hablar un poquito de cada una de ellas. No olvidar, porque hay una pregunta en la evaluación donde nos dicen qué cosa es exactamente una balanza de pagos y cómo está conformada. Entonces, en primer lugar, tenemos la balanza de cuenta corriente. Esta balanza de cuenta corriente, el primer componente que debemos nosotros, digamos, analizar es la balanza comercial. ¿Y qué nos ofrece esta balanza comercial? Esta balanza comercial no es otra cosa que la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, nuestro tema, lo que nosotros estudiamos, ¿ya? También existe una balanza de servicios que está vinculado fundamentalmente a la estructura del turismo. Creo que ustedes allá en República Dominicana son muy activos en tema en balanza de servicios. Tenemos balance de rentas, transferencias corrientes. Entonces, en la balanza de cuenta corriente, ¿no es cierto?, está fundamentalmente el movimiento propio del registro de las transacciones, sobre todo comerciales, servicios, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros podemos identificar como lo que son ingresos y gastos, ¿ya? Lo que son ingresos y gastos. Luego tenemos la siguiente balanza, que es la balanza de capitales. La balanza de capitales, nosotros ahí vamos a encontrar todos los flujos, ¿no es cierto?, de ingreso de dinero que ingresa al país y los flujos que salen. Entonces, cuando nosotros vemos ingreso de dinero, pueden ser de diferentes fuentes. Uno es las exportaciones, ingresa dinero por la venta, ¿no es cierto? Luego 2, porque nosotros podemos adquirir un préstamo del exterior, un banco cualquiera local puede pedir un préstamo. 3, pueden llegar realmente las remesas al exterior de los ciudadanos o los compatriotas que pueden estar en el exterior y mandan remesa de dinero, ¿no es cierto?, a familiares internos, podría ser. Y lo otro es cuando hay la inversión realmente directa, ¿ya?, de las empresas extranjeras. Entonces, este mecanismo de flujos se registran. Igual como ingresan capitales, también nosotros registramos la salida de capitales. Todo este movimiento de dinero tiene que estar registrado en una balanza de pagos. Ya debemos estar mirando que este movimiento de capitales normalmente se hace en una moneda que no es la propia, sino se hacen en divisas fundamentalmente. Para ello, ya nosotros debemos estar pensando que este flujo de efectivo, flujo de dinero, de capitales, van a afectar directamente al tipo de cambio. ¿Ya? Entonces, por eso siempre cuando analizamos la estructura de la balanza de pagos, nosotros vamos a estar en la relación de mirar siempre los movimientos del tipo de cambio. Entonces vamos nosotros a ver, digamos, o encontrar razones de los movimientos del tipo de cambio. Entonces, en resumen, en esta diapositiva, lo más resaltante que debemos nosotros manejar es que existe una balanza de pagos donde registro las transacciones y esta a su vez se subdivide en balanza corriente, balanza de capital y balanza, la última que vamos a mencionar, de las reservas oficiales. ¿Qué significa las reservas oficiales? Es donde se registran realmente las reservas internacionales netas, ¿ya? Es el ahorro que vamos a ver en la parte final. Entonces, vamos a ampliar un poquito más los conceptos de cada una de estas balanzas. Y en primer lugar, tenemos la balanza de cuenta corriente, como ya lo habíamos mencionado. En esta balanza de cuenta corriente, ya habíamos mencionado también, ampliando un poquito, la balanza comercial, exportaciones e importaciones, la balanza de servicios, ¿no es cierto? ¿Qué anotamos en la balanza de servicios? Se dividen entre servicios factoriales y servicios no factoriales. Entonces, todo lo que esté en la balanza de servicios, vamos a mencionarlo, están todos los pagos por el uso de factores de producción. ¿Qué tenemos acá? Capital, trabajo, tierra, todos los intereses, ¿no es cierto?, que podemos nosotros observar
tenemos vinculados obviamente a la deuda externa, y vemos todo el pago de utilidades, todo el tema del movimiento vinculado realmente cuando uno paga por un factor de producción. Y el servicio no factorial es lo que nosotros entendemos como el famoso turismo, ¿ya? No está vinculado a factores. El turismo, ¿no es cierto? El correo, teléfono, regalías, películas que nos agrada tanto, los libros, música. Y finalmente, dentro de la balanza de cuenta corriente, tenemos las transferencias unilaterales, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Entonces, esto significa cuando nosotros tenemos una donación, ya habíamos mencionado algo en las remesas, ayuda extranjera, entonces es un beneficio que tiene el país, básicamente sin una contrapartida. O sea, yo recibo, pero no tengo la obligación de entregar posteriormente algo. Entonces, ampliando un poquito el concepto de la balanza de cuenta corriente, tenemos balanza comercial, balanza de servicios y la balanza unilateral. Ya habíamos mencionado la balanza de cuenta de capital, que es la segunda gran balanza dentro de la balanza de pagos, y entonces ya sabemos también, que lo hemos mencionado, es la entrada básicamente de capitales, ¿no es cierto?, al país, y también la salida se registra fundamentalmente. No hay que olvidar, balanza de capitales tiene un vínculo o tiene una explicación muy directa en el efecto sobre todo el movimiento del tipo de cambio, ¿ya? Entonces, entrada de capital, salida de capital, me da el saldo de la balanza de capitales. Entonces, acá registramos, ¿no es cierto?, algo vinculado realmente a unos movimientos de la balanza de República Dominicana. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el ejercicio realmente que ustedes tienen que completar. Van a buscar la data, yo les he pegado, inclusive creo la data, lo he sacado del Banco Central de Reserva de República Dominicana. Entonces yo tengo que ver, balance de cuenta corriente, un déficit menos 3.9, entonces tenemos que explicar, no todos los componentes de la balanza, pero sí yo tengo que hacer una explicación de qué es lo que sucedió, por qué una determinada balanza dentro de la balanza de pagos está deficitaria o está superavitaria. ¿Ya? Ese es el ejercicio que nosotros hemos planteado al final. Y por último, dentro de los componentes de la balanza de pagos, tenemos la balanza de reservas oficiales, que no es otra cosa que las reservas internacionales netas, el ahorro que tiene un determinado país, ¿ya? Entonces, este ahorro normalmente puede estar definido en diferentes tipos de activos. Oro, ENDEG. ¿Se acuerdan qué cosa era un DEG? ¿Se acuerdan? Y Sangel, si está presente, ella debe saber. ¿Qué cosa era un DEG? Un derecho especial de giro, ¿no es cierto? Era una canasta de monedas que apareció fundamentalmente para darle, digamos, un poco de agilidad, ¿no? Y no se dependa únicamente del oro, ¿ya? Sobre todo esto lo podemos guardar o tener como efecto acumulativo dentro de las reservas de algún país determinado. Entonces esto lo propone el Fondo Monetario y ya se viene trabajando en función su cotización a una canasta de monedas, ¿no? De las principales divisas. Entonces, tenemos acá hay un país, la CEPAL, por ejemplo, siempre manifiesta que las reservas internacionales nos garantizan de alguna manera un número determinado de periodos de importación. No hay que olvidar que nosotros somos países que no somos autónomos. Nosotros necesitamos de otros países para poder, digamos, satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo compramos bienes y servicios? Es con reservas, con dólares. Entonces, con divisas, para ser más exacto. Entonces, las reservas internacionales, que es la última parte realmente de nuestra balanza de pagos, nos indica realmente la posición que puede tener un país frente a su capacidad de consumo que puede tener recursos del exterior, ¿no? Nosotros acá en Perú importamos bastante petróleo,
¿no es cierto? Importamos algunas cosas, trigo, soya, entonces necesitamos reservas para poder adquirirlas. Acá en Perú nosotros estamos acostumbrados a comer pan, pero producimos trigo, creo que el 20% de lo que consumimos nada más. El 80% adicional se importa. Entonces necesitamos realmente divisas para poder, digamos, adquirir esos bienes que nuestro mercado absorbe. Entonces, esa es la idea. Entonces, en este cuadro que está al costado, lo he puesto hasta el cierre del 2018, más o menos el cierre de las reservas, digamos, de países más o menos parecidos al nuestro, en nuestra zona, y Perú estaba en 63.000 millones, ¿no es cierto? En el 2017, 2018 bajó. No hay que olvidar también, dentro del esquema que habíamos mencionado en la clase anterior sobre el movimiento del tipo de cambio, nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente el tipo de cambio flexible que está, digamos, se maneja en nuestro mercado y en el mercado de República Dominicana. Entonces, vemos un bajón en Perú, analizando el número nada más que estamos observando, de 63.000 a 60.000, eso quiere decir en 2018 que se echaron mano de esas un tanto de reservas para estabilizar el tipo de cambio, que esto lo tocamos en la clase anterior. Ya sobre el modelo de flotación sucia, no sé si lo recuerdan, el que estuvo presente. Entonces son temas que nosotros debemos ir, digamos, estudiando. Yo sé que muchos compañeros estamos un poco desfasados en los procesos de conexión, pero es bueno que ustedes interrumpan y pregunten, hagan preguntas para poder ampliar. Lo importante es, al margen de terminar con el sílabus que esté establecido de acuerdo a la universidad, ustedes también preguntan y entiendan realmente qué es lo que estamos haciendo. Al final nosotros tenemos que tomar una evaluación en la semana 6. Entonces es preferible que ustedes pregunten, pero todo este tipo de información nosotros la vamos a ir manejando, ¿ya? Bueno, ya habíamos comentado un poco las reservas internacionales y vamos a permitirnos, digamos, ir avanzando en este proceso. Hemos resaltado que las RIN están compuestas por oro, plata, billetes y monedas, divisas, ¿no es cierto?, certificados, ya títulos emitidos por organismos multilaterales o internacionales, aceptaciones y así sucesivamente. ¿Ya? Eso conforma las reservas internacionales netas. Entonces, ¿qué podemos nosotros observar en virtud a la importancia de la balanza de pagos? Hemos definido que esta balanza de pagos para nosotros es un registro de las transacciones que se dan dentro de un país determinado a una fecha determinada, y lo que queremos saber nosotros ya es conocer cómo se ha desempeñado un determinado país. Tuvo superávit, tuvo déficit, y en virtud de estos resultados se diseñan básicamente las políticas. ¿Cuál es lo óptimo dentro de la balanza de pagos? Si es una balanza, lo que siempre debemos buscar es el equilibrio. ¿Ya? Es el equilibrio. Entonces, en este proceso debemos rescatar que la balanza de pagos a nosotros nos da una posición, cómo se encuentra un determinado país. Y al tener eso de data, es posible poder compararlo con otros países. Eso nos va a ayudar, ¿no es cierto?, fundamentalmente a ir avanzando, diseño de políticas y ver qué puntos se podrían atacar. Si nosotros tenemos un déficit en balanza comercial, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá lo que tenemos, por lo menos en el año 2018, vemos, si comenzamos a observar las importaciones frente a las exportaciones, nosotros podemos ver que tenemos un superávit en balanza comercial. Entonces, pero este superávit podemos ver que puede haber mejorado o puede haber empeorado. Entonces, ahí se tiene que ejecutar algún tema de política para poder, digamos, enmendar si nosotros tenemos problemas en este
en este determinado ítem dentro de la balanza de pagos. Entonces, la balanza de pagos es muy importante realmente para un país. Ya nos permite conducirnos, nos permite diseñar realmente políticas para poder alcanzar los equilibrios esperados. Ya siempre debemos nosotros orientar, conseguir más divisas, siempre el esquema de exportar más siempre beneficia a un país. Es muy importante. También se tiene que absorber todos esos dólares que se pueden generar, digamos, en un esquema de inversión de repente, ¿no? Entonces, la balanza de pagos para nosotros es básicamente el termómetro de cómo es el desempeño de un determinado país. Luego nosotros, al final de esta famosa balanza de pagos, tenemos una cuenta que se llama errores y omisiones. ¿Ya? Esta cuenta errores y omisiones, digamos, nos permite buscar, digamos, o sanear lo que no se puede registrar. ¿Ya? Entonces, esta partida nos permite ajustar las actividades que nosotros no podemos registrar. Miren, cuando nosotros hacemos el tema de errores y omisiones, hay muchas actividades que no se consideran o no son susceptibles de poder registrar. Actividades, digamos, como el narcotráfico puede ser, el tema relativo al contrabando, ¿no es cierto? Son actividades que nosotros no las podemos, digamos, entonces se tiene que hacer algunos parámetros, algunos ajustes, algunas proyecciones en función realmente a lo que puede ocurrir en una parte de las actividades de un país que no se puedan registrar, como es el tema de un comprobante de pago, de una guía de exportación, de una DUA, una declaración única de aduanas, como se llama acá. Entonces, si no hay eso, entonces se tiene que definir, y todo lo que no podemos registrar de una manera adecuada, eso va a ir al ítem, ¿no es cierto?, o a la contabilidad bajo la denominación de errores y omisiones. ¿Ya? Entonces, nosotros ya hemos adelantado la definición o el objetivo de la balanza de pagos. Entonces, nosotros con la balanza de pagos sabemos cuál es la posición, digamos, de un determinado país. ¿Qué más? Cuando yo ya tengo la posición, ya estamos repitiendo o reforzando, yo ya puedo definir políticas monetarias, fiscales y comerciales. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, señores, dentro de la información de balance de pagos, es fundamentalmente el tipo de cambio. Si nosotros, que somos países que estamos orientados hacia el exterior, nosotros dependemos mucho del tipo de cambio. Por eso la autoridad monetaria, que es el Banco Central, tiene como objetivo principal, por lo menos acá en Perú, evitar los cambios bruscos del tipo de cambio. Entonces, yo si logro de alguna manera no controlar, pero sí sensibilizar el tipo de cambio, yo voy a tener siempre un equilibrio entre oferta de divisas y demanda de divisas. No debo dañar las expectativas racionales, ¿no es cierto?, de los agentes económicos, de las empresas, de las personas, ¿no es cierto?, que toman decisiones de inversión. Entonces, en términos generales, cuando vemos la balanza de pagos, nosotros vamos a ver que exista competitividad internacional de acuerdo a nuestro país, ¿ya? Y qué expectativas podemos tener, ¿no es cierto?, en función al futuro inmediato. Pero no debemos perder de vista, la balanza de pagos nos permite, nos ayuda o influye en un país para poder definir las políticas monetarias, fiscales y comerciales. ¿Ya? Bueno, ahora entramos, ¿no es cierto?, a un tema de equilibrio macroeconómico. Ya en este proceso de equilibrio macroeconómico, en esta fase, lo vamos a hacer bastante rápido porque esto es un tema vinculado más al estudio macroeconómico, pero sí lo vamos a mencionar. Como estamos hablando de balance de pagos y estamos hablando de equilibrios, entonces siempre debemos hablar
de oferta y de demanda. Entonces, siempre cuando vemos, digamos, el análisis de las finanzas públicas, sobre todo, el objetivo de un país es buscar la igualdad entre la demanda agregada y la oferta agregada. Entonces, ¿quién explica la demanda agregada? El gasto nacional. ¿Ya? ¿Quién explica la oferta agregada? El producto y el ingreso interno. Entonces, ¿qué es esto? El PIB, ¿no es cierto? El Producto Interno Bruto. Acá en Perú le llaman PBI, no sé por qué, pero creo que es el único sitio en todo el mundo, creo que le llaman PBI. Y en todos los demás lugares le definen PIB. Pero al margen de ello, yo cuando busco equilibrio dentro de una economía, es la igualdad que puede surgir entre la demanda agregada, que es el gasto nacional, y la oferta agregada, que es el producto. Entonces, cuando la demanda agregada, que es lo que debemos saber en esta sesión, es mayor a la oferta agregada, entonces nosotros vamos a estar en un escenario de probable inflación. O sea, yo demanda agregada, yo gasto más, pero produzco menos bienes. Entonces, al estar dispuesta la gente a pagar más por menos productos, lo único que voy a generar es inflación. En términos generales, demanda agregada mayor a oferta agregada, se induce, se supone que vamos a generar escenarios de inflación. Caso contrario sucede cuando estamos frente al tema inverso. La demanda agregada es menor a la oferta agregada. ¿Qué se genera ahí? Entonces las empresas, en este sentido, ¿no es cierto?, no tienen la capacidad de poder vender toda su producción. ¿Cómo se llama ese proceso? Recesión. Entonces, nosotros no queremos, ¿no es cierto?, fundamentalmente los economistas y toda la población en general, que no haya inflación y que no haya recesión. Entonces, ¿qué es lo que se debe buscar? El equilibrio macroeconómico. Entonces, eso es una de las políticas que deben seguir los países. Yo no puedo gastar más de lo que genero. Más bien yo debo producir más de lo que tengo para poder venderlo afuera. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener súper claro. Ya no buscamos escenarios de inflación ni tampoco escenarios de recesión. Buscamos el equilibrio macroeconómico. Entonces, de acá de una manera bastante amplia, nosotros vamos a ver los diferentes equilibrios, tanto realmente de la oferta agregada como de la demanda agregada. Estas fórmulas, las presento, pero no es una exigencia, digamos, tangible en el curso de Finanzas Internacionales, pero sí es bueno que lo conozcan, ¿ya? Sobre todo las definiciones de la demanda agregada. Demanda agregada, ¿no es cierto?, en este caso, es igual al consumo más la inversión más el gasto, ¿no es cierto?, más la balanza comercial o la cuenta comercial. La diferencia realmente de la expo y la impo, ¿ya? Entonces, el tema realmente del ingreso, que está definido con la letra I, nosotros lo que tenemos acá es el consumo, el gasto y el ahorro, ¿ya? Ese es lo que nosotros definimos como ingreso. Si nosotros decimos que debería haber equilibrio entre demanda agregada y oferta agregada, entonces igualamos, ¿no es cierto?, ambas ecuaciones. Y lo que va a resultar en todo este análisis es ir a lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es? La balanza comercial, la diferencia entre expo e importaciones. Entonces, ¿a qué es igual, no es cierto, esta diferencia entre exportaciones e importaciones? 1, al producto menos el consumo, ¿no es cierto?, la inversión y el gasto. ¿Está claro? Entonces, miren hasta qué forma y entidad hemos terminado. Entonces, un superávit en balanza comercial o en expo menos impo significa que el país produce más de lo que gasta.
¿Ya? Esta es una pregunta típica en esta parte del curso. Entonces, cuando hay superávit, ¿no es cierto?, en el tema comercial de expo menos importaciones, nosotros debemos entender que un país produce más de lo que gasta. Entonces, esto es muy importante, señores, para, digamos, entender realmente la importancia de cuando un país se orienta hacia el exterior. ¿Ya? ¿Están escuchando, no? ¿Están todos ahí? Entonces, esa es la idea Sí. realmente que tenemos en ese proceso. Entonces, esto es muy interesante realmente cuando vemos la estructura del equilibrio económico, ¿no? Siempre es fundamental en el desarrollo de los países el sector externo. Es fundamental, a veces políticamente hay muchas personas que no lo entienden, ¿no? Dicen, ¿por qué tanto beneficio al sector exportador? ¿Por qué se le da tanto beneficio a la agricultura, que va la agroexportación? Señores, siempre el tema del comercio internacional, del punto de vista económico, nos va a permitir realmente desarrollar las naciones, ¿ya? La idea es siempre, siempre estar invirtiendo en las ventajas que nosotros podemos tener en virtud al resto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que siempre identificar. Entonces, y finalmente esta línea, lo que nos va a permitir desarrollar los puntos del ahorro es que si nosotros como país fomentamos tanto el ahorro interno y el ahorro externo, entonces vamos a tener la capacidad de poder hacer inversión y consumo. Se lo estoy diciendo de una manera inversa. Entonces, ahora vamos a comenzar a tocar todos los tipos de ahorro que nosotros podemos, digamos, identificar, ¿no? ¿Qué tipos de ahorro existen? El ahorro privado, el ahorro público y el ahorro nacional. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a comenzar a identificar, primero, que sin ahorro no hay cómo financiar el crecimiento. Entonces, profesor, ¿los países tienen que ahorrar? Sí. Los países pueden crecer de diferente manera, en forma inicial con préstamos, en forma permanente también, pero fundamentalmente yo para generar un préstamo, entonces tiene que haber alguien que ahorró. Entonces es mejor si nosotros hacemos ahorro interno, ¿ya? Entonces, primero vamos con las definiciones. Ahorro privado, ¿no es cierto? La renta de consumo de un individuo, ¿no es cierto? Puede ser el ahorro de las empresas o de las familias. ¿Dónde las familias y las empresas ahorran? Normalmente en el sistema financiero, ¿ya? ¿Y qué hace el sistema financiero? Presta ese dinero porque ellos hacen el proceso de la intermediación. Al haber más ahorro, existe más capacidad de los bancos, de las instituciones financieras, de poder prestar dinero. Y si la gente que presta dinero, ¿qué hace con ese dinero? Pues lo invierte. Entonces genera más producto. Y lo que se busca es que el producto sea mayor a lo que uno consume para poder exportarlo. ¿Ven? Tan sencillo como eso es lo que se busca realmente en este punto que estamos trabajando, sobre todo en las identidades, en los equilibrios que puede haber entre la oferta agregada y la demanda agregada. ¿Estamos? Entonces, nosotros siempre vamos a identificar, ¿no es cierto?, este ahorro privado que proviene de las familias y de las empresas. ¿De dónde nace el ahorro público? Súper sencillo. ¿Cómo yo genero ingresos mediante el Estado? Impuestos. T, tax. ¿Y cómo yo gasto en el Estado? G, gasto público. Entonces lo que yo voy a buscar, ahorro público, es tener una mayor recaudación en virtud de lo que se gasta. Esto es medio complicado, súper complicado. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando somos países emergentes, tenemos muchos bolsones de pobreza, muchas carencias
Y no podemos realmente darnos el lujo de generar mucho ahorro público, sino decir otro que es, no tenemos capacidad en algunos aspectos. Siempre nosotros a veces gastamos más de lo que recaudamos, no es la verdad. Entonces, lo importante para generar ahorro público es siempre, digamos, recaudar más a lo que un país gasta, pero ya se llegará en ese momento cuando estemos en ese escenario, ¿no? Entonces, esa es la idea que nosotros estamos tratando de identificar. Y vamos a llegar a un ahorro nacional. ¿Cuál es el ahorro nacional? Vendría a ser la sumatoria, ¿no es cierto?, el ahorro privado y el ahorro público, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Entonces, bajo las definiciones de las variables, tenemos I menos T menos C, el ahorro privado, o sea, el ingreso que puedo generar menos los impuestos que me cobran, menos el consumo que yo ejecuto. Y el ahorro público es el impuesto que yo recaudo menos el gasto. Si yo los pongo todos en una fórmula, el ahorro nacional va a ser igual al producto o al ingreso menos el consumo menos el gasto, ¿ya? Eso es lo que nosotros teníamos que más o menos mencionar, y acá lo colocamos de una manera mucho más amplia. Entonces, ahorro público, nosotros al final de término es, yo tengo tanto de ingresos y tengo tanto de gastos. Vamos a analizar un poquito más amplio en qué consisten estos famosos ingresos públicos. ¿Cómo tenemos ingresos por parte del Estado? Por parte del Estado nosotros tenemos ingresos principalmente vía impuestos, pero también podemos tener algún tipo de ingreso adicional, de repente contribuciones, de repente algún tema, digamos, de dinero, de préstamos, no lo sé. Todos los ingresos que nosotros podemos generar como el Estado, pero principalmente son los impuestos. A esto le restamos todos los gastos de gobierno. ¿En qué gasta un Estado? Bueno, tiene muchos en realidad, ¿no? El sueldo de la burocracia, los médicos, los profesores, los soldados, los policías, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se gasta, se invierte también en temas no de gasto corriente, sino gasto de inversión. Entonces, existe varios componentes realmente que definen el ahorro, pues digamos la definición del gasto público. Y buscar ahorro público es bastante complicado en realidad, ¿ya? Es bastante complicado, sobre todo en países emergentes. Luego llegamos a un tema de ahorro interno, ¿ya? Ahorro interno. Entonces, este ahorro interno tiene una característica al momento de hacer la diferencia entre el ingreso nacional y el gasto de consumo. Entonces, esto es importante porque este ahorro interno, o sea, lo que internamente podemos, valga la redundancia, generar dentro de un país, esto es lo que va a servir para nosotros de impulso al crecimiento económico, lo que habíamos descrito hace un instante. Entonces, ¿de dónde viene este ahorro interno? Las personas, nosotros que ahorramos nuestra plata en un banco, el ahorro en las empresas, lo que dejan en los bancos, sus cuentas, todo, y el ahorro del sector público. Estos tres ahorros son el gran componente que financia el crecimiento de un país. Cuanto más ahorro interno, tengo más probabilidades de financiar la inversión, ¿ya? Cuando yo financio inversión, yo lo que estoy haciendo es financiar el crecimiento de largo plazo. Bueno, se deriva más capital, generación de empleos, ¿no es cierto? Eso ya, pero lo primero tenemos que entender. Ahorro interno, ¿no es cierto? Tenemos las personas, las empresas, sector privado. ¿Y dónde se va todo ese dinero? Se va fundamentalmente a financiamiento, ¿ya? Sobre todo de la inversión. Ahorro externo. Entonces, podemos identificar, ¿no es cierto?,
las importaciones de bienes y servicios. Cuando estas importaciones de bienes y servicios, pueden ser capital, bienes de capital, pueden ser bienes de consumo, servicios, cuando estas importaciones son mayores, ¿no es cierto?, que sus exportaciones, vamos a tener un déficit en la cuenta corriente. Y ese déficit significa ahorro externo. ¿Cuál es la definición acá? Cuanto más importo de lo que exporto, entonces tengo déficit, y eso es un ahorro externo. Porque llegan al país, ¿no es cierto?, mayor cantidad de bienes y servicios de los que salen del país. Entonces, en resumen, ¿no es cierto?, hay una transferencia neta de bienes y servicios. Estamos generando ahorro interno, ahorro externo. Ahorro externo cuando las importaciones, ¿no es cierto?, de bienes y servicios son mayores a las exportaciones. Entonces, más llegan al país de las que salen. Eso se llama el ahorro externo, al margen de las fórmulas que nosotros tenemos ahí al costado. ¿Ya? Entonces, ya más o menos estamos entendiendo todo el proceso del ahorro y la importancia que tiene realmente para una economía. Nosotros, ¿qué debemos buscar? Siempre debemos buscar el ahorro interno, ¿ya? El ahorro interno. Esa es la idea. La idea fundamental es buscar ahorro interno, ¿ya? Entonces, nosotros después vamos a llegar, ¿no es cierto?, a los componentes del ahorro, el ahorro total. Entonces, entre ahorro interno y ahorro externo, lo que debemos buscar nosotros es llegar al ahorro total. Entonces, pero en resumen, de todos los componentes macroeconómicos, nosotros tenemos que tener bien claro esa relación. El vínculo que debe existir entre el ahorro y la inversión, ¿ya? Entonces, siempre los países tienen que estar encaminados a generar esquemas de ahorro para poder invertirlo. ¿Está claro? Eso sería el ideal dentro de un país, que se financie el crecimiento a largo plazo con el ahorro interno fundamentalmente. Entonces, ¿qué genera eso? Genera, digamos, esquemas de crecimiento permanente. Ya es como decir, dar vuelta a la plata que ahorran los mismos ciudadanos de un determinado país. Entonces, en resumen, ya para cerrar nuestra sesión de hoy día, nosotros hemos tocado algunos puntos vinculados realmente a la balanza de pagos. Primer punto, tenemos una balanza que es el registro de las operaciones determinadas de un país. Número 2, en resumen, los vamos a colocar y vamos a regresar. Ya vamos a regresar a nuestra plataforma. Y entonces, en resumen, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Hemos presentado una balanza de pagos. Ya, esta balanza de pagos está compuesta por 3 balanzas. La balanza comercial, la balanza de capitales, ¿no es cierto?, y fundamentalmente lo que son las reservas internacionales netas. Adicionalmente habíamos mencionado errores y omisiones, lo que no podemos registrar, se supone realmente una cantidad determinada, y así sucesivamente seguíamos avanzando, y habíamos llegado a la conclusión que el estudio de esta balanza de pagos nos permite definir políticas, sobre todo políticas que un país tiene que implementar. Pueden ser políticas comerciales, políticas monetarias, ¿no es cierto?, políticas que impulsen el crecimiento económico de un determinado país. Todo el estudio del balance de pagos nos permite también ver el tipo de cambio, la importancia del tipo de cambio en el ajuste realmente de las balanzas. Luego hemos implementado, ¿no es cierto?, los conceptos de oferta agregada y demanda agregada. Y hemos buscado que siempre debemos alcanzar equilibrios. No debemos orientarnos a esquema de inflación ni de recesión. Entonces, esa es la función principal de las autoridades monetarias en cada país. Hemos ido mirando los componentes hasta llegar a la estructura del ahorro. ¿Ya? El ahorro.
el ahorro y la inversión. Las dos variables fundamentales para encontrar o financiar el crecimiento de un país en el largo plazo. Muy bien, señores, eso es todo por hoy. Espero que hayamos cumplido con las expectativas. Tuvimos al inicio algún problema de poder fijar. Antes lo teníamos acá, no lo puedo tener. Lo tenemos que abrir a partir del escritorio. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Hemos colgado ya la actividad, la evaluación. Repasen las diapositivas primero antes de colocarse en, digamos, el control de la videoconferencia. Repasemos, ¿no es cierto?, antes de poder darlo. Las preguntas son muy directas, siempre utilicen la posición crítica. Hay un trabajo que está colgado ya en el EVA, donde ustedes tienen que hacer un análisis de la balanza de pagos de 2 años de República Dominicana. ¿Ya? No sé si tienen otra pregunta o alguna pregunta que quieran hacer. Si no, ya vamos a dar por concluida la sesión. Ya esperamos unos 5 o 10 minutos mientras lo que ustedes quieran preguntar. Bueno, profesor, yo tengo una pregunta sobre el examen. ¿Los exámenes Dime. serán virtuales o alguien de la universidad no lo va